Muy bien. Vamos a iniciar hoy con el tema número 15 de esta serie, El Mesías y su Iglesia. Y les voy a pedir que tengan ahí, por favor, Lucas, es lo que vamos a estudiar hoy. Lucas, capítulo 6, de los versículos del 1 al 11. De hecho, son dos relatos. eh, están separados, pero están juntos. O sea, sí está claro, ¿verdad? O sea, son dos relatos, pero en un par de ocasiones distintas, pero que tratan esencialmente el mismo tema. Entonces, uh, este tema se llama, está largo, todos los días son para honrar al Señor. ¿Cuántos días son para honrar al Señor? ¿Nada más los días de reunión? ¿Los domingos o los miércoles o el día de reunión, ¿no? Que cada quien tenga en distintas congregaciones, luego se tienen diferentes días de reunión. En algunos lugares no se reúnen el domingo, por ejemplo, en Casa de Oración La Paz, pues las reuniones son miércoles y viernes, no son los domingos. Entonces, o cualquier otro día, otros se reúnen en jueves, otros se reúnen en lunes y así. El punto es, ¿cuántos días son para honrar al Señor? Todos. Estos relatos que vamos a ver ahorita se desarrollaron en días de reposo, lo que luego hemos escuchado como el Shabbat. ¿Cuántos han oído ese término, Shabbat? ¿Sí? O Sabbat, ¿no? Es algo muy común, ¿verdad? Y el hecho es de que Lucas puso estos dos relatos juntos. Ocurrieron en 2 días de reposo distintos, pero los puso juntos, básicamente para mostrar algo. Fíjense, él quería dejar en claro que el Señor está por encima de toda tradición, que Él está por encima de toda enseñanza que el hombre establece. ¿Sí? No todas las tradiciones son malas. Eso yo creo que tenemos que tenerlo en claro. O sea, no todas las tradiciones son malas. Hay algunas tradiciones que incluso festividades, les voy a poner un ejemplo, es un paréntesis nada más. El Señor celebró, incluso siguió algunas de las tradiciones que se tenían. Sí, hay una de las celebraciones judías que se llaman las fiestas de las luces. En estos tiempos se empieza a celebrar, de hecho, se le conoce como el Hanukkah. No sé si algunos han oído eso, pero esa es una celebración que no está en la Biblia, pero se tomó para el pueblo judío como una tradición y nosotros vemos cómo el Señor la celebró. O sea, no hay ningún problema. Era un tiempo en donde se reunían, ¿verdad? Y le daban gracias a Dios y convivían como familias y eran varios días que hacían eso, no a manera de una ordenanza. El punto es que cuando una tradición se lleva a un nivel de ordenanza, ahí hay problemas. Ahí es en donde ya está el asunto funcionando mal. No sé si me explico. Entonces, fíjense, este principio que Lucas ve aquí, ¿verdad? Se aplica en todos los demás, porque el principio es el mismo. El Señor está por encima de toda tradición y está por encima de toda enseñanza que el hombre establece. Queda claro que el Señor tiene toda la autoridad todo el tiempo y que tiene muy en poco los preceptos de los hombres que no tienen la más mínima intención de honrarlo. A veces hay un deseo de honrar al Señor y a veces tenemos el deseo de honrar al Señor, pero a veces no sabemos cómo, a veces somos ignorantes en algunas cosas, pero hay un deseo, ¿cierto? Ahora, hay veces que no tienen ni idea, pero no hay una intención de honrarlo, y eso el Señor lo tiene muy en poco. O sea, el Señor es bueno, pero cuando se trata de esto, se pone recio. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene la más mínima intención de honrarlo, ¿verdad? Cuando no están interesados en lo que el Señor dice, el asunto es de que luego son capaces de torcer lo que Él dice con tal de obtener sus propios beneficios. Y eso sí lo tiene muy en contra. Es decir, en eso sí actúa
cuando se presenta algo así, como lo vamos a ver ahorita, él sí tiene un punto en que confronta, y si lo tiene que hacer públicamente, lo hace públicamente, y si sale alguien avergonzado públicamente, lo hace, porque esto es otro asunto, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, vamos a tener presente que todos los días son para honrar al Señor. En otras palabras, honrar a Dios no está limitado a un tiempo y espacio. Estuve filosofando de esto, y es que honrar a Dios, de hecho, es un principio eterno, porque Él es eterno. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo merece la honra Él? Siempre. Y en Él no hay tiempo. Cuando nos enseña la palabra que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es que el tiempo para el Señor es nada, porque Él habita en la eternidad. Y Él no está sujeto a tiempo, y Él no está sujeto a espacio. Entonces, honrar a Dios no está limitado a un espacio, a un lugar, ni tampoco a un tiempo determinado. ¿Queda claro? ¿O ya los hice un lío? Espero que no. Tengan por favor allá Lucas, capítulo 6, versículos 1 y 2, y síganme con su vista y con atención. Dice, aconteció que un día de reposo, ¿cuándo? Es decir, es muy claro, ¿no? Está muy marcado. Aconteció que un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. O sea, iban caminando, ¿verdad? Y le arrancaban así, luego se las ponían entre las manos y las frotaban, y así, pues habían buenas dentaduras. Ahora sí que más integral que eso no se puede, ¿sí? Dice, restregándolas con las manos, versículo 2. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿a quiénes les dijeron? A los discípulos, ¿verdad? Pues andaban ahí, los vieron y, a ver, ¿qué pasó con ustedes? Dice, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los días de reposo? Fíjense, o sea, ellos llegaron con mucha autoridad haciendo una pregunta, o sea, ¿por qué están haciendo lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahora, la pregunta es, ¿quién dijo que no era lícito hacer eso en días de reposo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién estableció eso? Cuando pensamos, ¿verdad? Ahora sí que, mire, a como traiga ahorita aquí la mente, ¿verdad? Pero se escucha, día de reposo, ¿en qué piensa? En un sábado, pero ¿haciendo qué? Descansando, ¿verdad? Fíjese que es un concepto bien diferente ese, o sea, lo que Dios tiene como reposo y descanso a lo que nosotros tenemos. Ciertamente el Señor creó todo en 6 días y dice que el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó de su obra. ¿Será porque el Señor se habrá cansado? No, pero él estaba dejando simplemente estableciendo un principio para el hombre. El hombre sí necesitamos descansar, ¿sí? Pero ese descanso debe de ser honrando a Dios, no de una manera religiosa. Pero escuchen bien, en nuestra relación con Dios, nosotros debemos de encontrar un descanso en honrarlo. Y eso no quiere decir que me quedo tirado, porque uno se puede quedar tirado, ¿verdad? Ahí, en estado semivegetativo, y no precisamente se está honrando a Dios. ¿Ya me captó cuál es la idea? Entonces fíjese, les dice, están haciendo lo que no es lícito hacer en los días de reposo. Y les voy a decir algo, ahorita vamos a ir para allá. La ley no prohibía recoger granos para tener que comer en el día de reposo. O sea, no había una prohibición así, ¿verdad? Un recoger, arrancar espigas, eso estaba permitido, nada más que no le metieran machete, que no le metieran hoz, ¿verdad? Fíjense, en Deuteronomio 23:25, se los leo rápido, dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Esto no está limitado
a un cierto día, ¿sí? O sea, lo que estaba prohibido, escuchen bien, como día de reposo, era realizar trabajos lucrativos. O sea, hacer negocio en ese día, cuando ese día tenías que estar enfocado para honrar a Dios, para exaltarlo a Él, para estar con la familia, para hacer cosas que honren a Dios, totalmente despreocupado de otras cosas. Por eso cuando nosotros vemos después allá con Esdras y cómo en el día de reposo llegó a ser un conflicto, porque seguían comerciando como si nada en un día que no deberían de hacerlo por ley, ¿sí? Entonces, repito, estaba prohibido hacer negocio, estaba prohibido hacer una actividad que fuera lucrativa. O sea, de esta forma, una granja no podía cosechar para obtener ganancias en el día de reposo. O sea, no voy a hacer una actividad que me reporte dinero, ¿sí? Pero un individuo sí podía recoger grano suficiente para comer. O sea, no voy a cosechar una hectárea, voy a agarrar, arrancar con las manos, frotarlas y yo creo que nomás pienso de la masticada y ya me cansé. ¿Verdad? Pero era, o sea, sí está claro, pero vean la mentalidad cuando está enfocada en ritos y en todo esto. Entonces, hay quienes, por ejemplo, dentro del cristianismo enseñan a guardar el día de reposo, ¿sí? Y han hecho una lista ridícula de cosas de las que se deben de hacer, ¿verdad? O sea, que se deben de abstener más bien de hacerse, y ellos lo mencionan así, bajo riesgo de perder su salvación. Por cierto, ese falso maestro ha andado por aquí en Los Cabos, no muy lejos de aquí. Ya no sé si sigue viniendo para acá o no, pero me pasaron unos discos, unos hermanos de aquí. A ver, escúchalo, y había algunas cosas que dices, está muy bien, pero de repente ya se metió por unos caminos de que no tiendas tu cama, no hagas comida, tienes que hacerla desde un día anterior y esto acá, y si se te está muriendo tu abuelita, pues que el Señor la ayude, no sé, un montón de cosas, debo decir ridículas, ¿verdad? Ahora, seguimos avanzando. Había el hecho de que muchos de los rabinos, ustedes saben que los judíos, los maestros judíos, los rabinos, ellos les gustaba, eran, o son, no quiero decirlo de una manera despectiva, pero muy discutidores. O sea, tengo un punto de vista y se saca, y el otro, y tratar, y estira y afloja, de mucho debate. ¿Está bien? Entonces, habían una serie de maestros, había un par de escuelas esenciales dentro del judaísmo, o de las más importantes, pero los rabíes o los rabinos tenían una lista, escuchen bien, de 39 trabajos principales. O sea, hablando de trabajos, o sea, es decir, una lista. Ellos llegaron a una conclusión, sacaron 39 trabajos y de esos los dividieron subsecuentemente en 6 categorías menores, ¿verdad? De cada uno de los 39, o sea, los 39, así, y después cada uno de esos 39, otros 6, ¿ok? De cosas que estaban prohibidas hacer en el día de reposo. O sea, no que están en la ley, sino que ellos concluyeron que eso es. Ahorita vamos a ver algunas de esas cosas. Entre esos, ellos enseñaban, fíjense, que arrancar espigas era equivalente a cegar y que restregarlas con las manos era equivalente a trillar. Ahora, cegar es con os. Una cosa es cegar y otra cosa es arrancar para comer, ¿sí? Y pues no iba a estar agarrando acá o sea, el hecho de frotarlo, estás trillando. Pero eso ellos así lo enseñaron, ¿sí? O sea, en la palabra no está eso, por más que le busquen, no está. Simplemente ellos lo enseñaron así, que ese era un equivalente. Ahora, vamos a ver cómo llevaron a cabo esta práctica, ¿verdad? Y se metieron en un montón de cosas, en una serie de cosas que nada que ver. Lo que yo sí les quiero dejar claro, o sea, la ley efectivamente sí establece
que el día de reposo se debía de mantener apartado para el Señor y que no se debía de hacer trabajo lucrativo. Y eso es algo que sí deberíamos de aprender nosotros, fíjense. Eso es algo, creo yo, importante, porque hay veces se deja, a lo mejor aquí no tanto, pero aunque también se nota, a veces si no el día de un día, pero sí el principio, ¿no? De que es que estás trabajando, ¿verdad? Y tengo que trabajar. Oye, pero es importante reunirte, es importante pasar un tiempo, ¿verdad? Con la familia, y es importante pasar tiempo con los hermanos, y es importante dedicar tiempo para hacer esto que estamos haciendo, para haber adorado al Señor. Es importante el hecho de reunirnos, adorar juntos, sentarnos para escuchar la enseñanza y tomar nuestras notas y de aquí salir y pues Dios luego da dirección a nuestras vidas, luego da consuelo y nos vamos meditando en eso, y a lo mejor algunos de los que estamos aquí terminando la reunión, a veces veníamos con la cosa de que necesitamos un consejo, pero llegamos con el corazón atento y el Señor nos habló y nos aconsejó todo lo que pensábamos. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Así es la palabra de Dios, por eso es importante apartar esos tiempos. El asunto es de que ellos tenían una pasión por definir cosas, entonces ellos dijeron, a ver, vamos a definir qué son estos trabajos, ¿verdad? Algunos de los trabajos era ese asunto, por ejemplo, el trabajo, ¿verdad? El de cosechar, y ahí hicieron sus divisiones. Pero les voy a poner algunos ejemplos. Es decir, una de las categorías era el llevar una carga el día de reposo. O sea, no debías de llevar cargas, pero ¿carga de qué? Pues para que llevas tus mercancías a vender a un lugar. O sea, eso te está diciendo, eso no lo hagas. Sin embargo, ellos lo definieron, los escribas los definieron así. Para ellos definieron que una carga era esto. Ahí les va, ¿están listos? Se pueden reír o decir como quieran, pero no es el propósito hacerlos reír y no es el propósito de burlarnos, aunque da risa. Porque para ellos una carga, escuchen bien, era comida equivalente al peso de un higo seco. O sea, si llevabas, no sé cuánto pese un higo seco. O sea, si llevabas más que eso, ya era una carga, ya habías violado, eras culpable de violentar el día de reposo. ¿Sí? Otra era llevar vino suficiente para mezclarlo en una copa. O sea, el vino normalmente no se lo tomaban así directo, ¿sí? Era un vino fuerte. O sea, el vino así como tal es fuerte. Generalmente el vino, ahora sí que se hacían sus sangrías, se mezclaba con agua y con miel. Entonces era una bebida refrescante, era una bebida sana, es de hecho una bebida sana, dulce, pero refrescante. Entonces, pues para hacerte no, ya si llevabas más que eso, no. Una carga, una violación era cargar la suficiente leche para un trago. O sea, ni te la puedes echar acá, así, ¿no? La miel necesaria para poner en una herida. El aceite necesario para ungir un pequeño miembro, el agua necesaria para humedecerse los ojos, el papel necesario para escribir un recibo de impuestos, la tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto. O sea, si llevabas más que eso, ya era una carga, ya habías violentado. Y así ellos se pasaban horas discutiendo si un hombre podía, por ejemplo, mover una lámpara de un lado a otro en el día de reposo. O sea, lo dejaste atravesado aquí, no la toques. Oye, pero ¿por qué no? Pues te puedes caer. No, ahorita no, hasta mañana. Bueno, esas eran, o sea, yo quiero que entiendan esto, eso es a lo que se enfrentaban y eso, el pueblo estaba sumergido en este tipo de enseñanzas.
Por eso cuando el Señor llega y empieza a hablar el verdadero sentido de la ley, les reventó la cabeza con el debido uso de la expresión. Sí, para ellos estas cosas eran la esencia misma de la religión, ¿verdad? Era un legalismo de ritos, de normas y de tradiciones insignificantes. Ahí les va otras cosas que para ellos eran trabajo. Escribir era un trabajo, es decir, el que escribía 2 letras del alfabeto con la mano derecha o con la mano izquierda, ¿verdad? Eso ya era, escribiste 2 letras del alfabeto, ya violaste. En el día de reposo, ya violaste el día de reposo. ¿Sí? Si se escribió con tinta o con pintura, con una tiza roja o cualquier cosa que deje marca permanente, ya violaron el día de reposo. El que escribe en 2 paredes que forman un ángulo o en 2 tabletas de su libro de cuentas para que se lean juntas, ya violó el día de reposo, ¿verdad? Pero si uno, por ejemplo, escribe con un líquido oscuro, con tinta, con jugo, por ejemplo, así que empujas, o con el polvo así en la tierrita o en la arena, de manera que no quede permanente, o sea, podías escribir más, pero si no quedaba permanente, ya no era un trabajo. O sea, no lo violentaste, ¿verdad? Y así, o sea, había muchas cosas, pues. Entonces, imagínense, aquí ya nada más les dije una parte de 2 categorías. Eran 39 cosas. Así para algunos de los oficios. Creo que se consideraba trabajo el hecho de que si había un sastre y llevaba más de 2 agujas que se les dejara prendidas aquí en se andaba con ella, ya estaba haciendo un trabajo. Y así un montón de cosas, imagínense. Entonces ven a los discípulos, ellos caminando en el día de reposo y arrancando y frotando y comiendo. Ahora, una pregunta, bueno, yo creo, estoy casi seguro, no dice ahí que sí, pero tampoco dice que no. Que a lo mejor se acercaron así con el Señor como, Señor, tenemos hambre, ¿verdad? Y mira esto, y el Señor, pues agarren. Pero el día de reposo, ustedes denle, hombre, pues es más, ahí le cortan y me traen tantito. No sé. De veras, y órale, ¿verdad? Y empezaron. Y fue que se encendió esto. Ahora, ya aquí se van dando una idea de cómo estaba el asunto, ¿verdad? En lo que ellos llamaban honrar el día de reposo. Fíjense. O sea, nada que ver con lo que Dios estableció. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántas cosas llegan a ver así dentro del cristianismo que son cargas puestas por los hombres y que no es una enseñanza de Dios? Por eso, mis amados, es muy importante entender, saber, conocer qué es lo que Dios dice. Tenerlo claro. Ahora sí que para que no le digan, para que no le cuenten. ¿Ah? En Oseas 6:6 dice lo siguiente, se los voy a leer. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo voy a repetir. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, los sacrificios y los holocaustos en ninguna manera pueden sustituir el amor que el Señor requiere, la fidelidad, la misericordia, el actuar a favor de quien lo necesite. ¿Sí? Dios habla mucho acerca de la actitud que se debe de tener al respecto, ¿verdad? Y estos escribas y los fariseos estaban, debo decir, muy lejos de ello. Pero la razón era una: ignorar las escrituras. Ignorar, hacerlas a un lado, ni siquiera considerarlas. Y es trágico, mis amados, cuando una iglesia o cuando un ministerio, ¿verdad? Cuando ministros no se apoyan en la suficiencia de las escrituras porque terminan inventando enseñanzas que no son más que ideas de simples mortales. Es trágico esto, en verdad. Tiene consecuencias muy serias, tiene repercusiones de muy largo alcance. Versículos 3 y 4. Respondiendo Jesús les dijo, o sea, acuérdense, ellos llegaron y reprendieron, le preguntaron a sus discípulos.
Y el Señor les dijo, que sí como que, ¿qué hubo, verdad? Me están preguntando ellos así. Y el Señor ahora sí que el Señor les salió al quite, como lo hace con nosotros, ¿sí? O sea, Él nos sale al quite. Y les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Y cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Fíjense, esta, mis amados, es una reprensión muy fuerte, en donde los está exhibiendo a los fariseos que fueron a reprender a sus discípulos, ¿sí? Los está exhibiendo como ignorantes de cosas básicas en las Escrituras. O sea, esta pregunta de ¿ni aún habéis leído? O sea, así como que, ay, mano, ¿cómo se te ocurre? Que no, ahí está, lo tienes enfrente. O sea, ni siquiera eso has leído, ni siquiera eso sabes, ¿sí? O sea, ahora, póngame atención. El Señor, ¿a dónde los remitió? A las Escrituras. No los remitió a otros libros, no los remitió a los comentarios de los rabinos más populares o más importantes, por más centrados que estuvieran. Y esto es algo, miren, esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque luego en algunos círculos dentro del cristianismo, oye, pero fulanito, de algún tema, el tema que ustedes gusten, ¿verdad? Lo que sea, ¿por qué los cangrejos caminan de lado? ¿Verdad? Y entonces uno por ahí dice, bueno, lo que pasa es que fulanito, el reformador o el fulanito de tal, dice que es por esto y por esto. ¿Verdad? Voy a mencionar algunos nombres. No, es que Arminio dijo esto, es que Calvino dijo esto, no, es que Zwinglio dijo esto, no, es que Melanchthon dijo esto, y así, o sea, citan, o es que Lutero dijo esto. ¿Sí me explico? Es que Hus dijo esto, y qué bueno que lo dicen. Pero el Señor nunca se refirió, todas las citas que hizo, nunca se refirió a ningún prominente rabino. Siempre se fue a las Escrituras, y es ahí en donde nosotros tenemos que ir. Qué bueno que dicen aquellos, qué bueno. Ahorita esa es una constante en este tiempo. Si ustedes ven en Facebook, son más los memes que se sacan, ¿verdad? Con fulanito de tal, ¿verdad? Una foto de alguien ahí que así frases célebres de varios, ¿no? Ahí. Y dices, ¿qué dice la Escritura? ¿Me explico? O sea, el Señor, yo quiero que noten esto, porque es un principio, aquí hay una enseñanza. Ahora, regresamos al texto. Les dijo, pues ustedes no leyeron cuando David, ahora ese es un pasaje que se trata allá en 1 de Samuel, en el capítulo 21, donde a David les estaba poniendo una corretiza a Saúl, y habían andado muchos días ya y andaban con hambre, no habían comido, y llegaron con el sumo sacerdote. Y llegó David y les dice, oye, traemos un hambre que no veas, no tienes algo para darnos, así como que comer, agarrar y vámonos porque nos vienen pisando los talones. Y les dice, mira, no tengo más que el pan el pan de la proposición. Ese pan estaba destinado nada más, era un pan ceremonial para el consumo de los sacerdotes. Era un pan consagrado, eran 12, pues así como 12 hogazas, ¿no? Como 12 barras cocidas, se cocían y se dejaban ahí en una mesita, eran 12 panes y después se cambiaban. Entonces, escuchen bien, David no ofendió a Dios cuando los comió. Yo quiero que tengan presente eso, porque estaban satisfaciendo una legítima necesidad cuando sus hombres estaban debilitados de hambre. Ahorita voy a llegar un poquito más ahí. Porque aquí hace un paralelismo, ¿sí se entiende esa expresión? Es decir, va haciendo una comparación. Eso que estaban haciendo los discípulos ahí, con donde por algo los remitió a la Escritura allá en este pasaje, ¿verdad?
Porque Jesús hizo esto en su enseñanza algo muy claro, este paralelismo. Es decir, estaban interesados en la sobrevivencia de David y sus compañeros. Y escuchen bien, los sacerdotes les permitieron actuar por encima del rito. O sea, los sacerdotes de alguna manera violentaron, hicieron a un lado el rito y les compartieron, les cedieron el pan que estaba destinado para alimentarlos a ellos. O sea, déjenme les digo esto. Es como que los sacerdotes le pudieron haber dicho, no, no puedes comer esto, porque esto es nada más para nosotros. Pero escuchen bien, misericordia quiero. O sea, dices, esto es un rito. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor está más interesado en el rito o en el que ejerzamos misericordia ante una necesidad real. ¿Me doy a entender o no? Porque eso es lo que le está trayendo a coalición, pues, ¿no? O sea, los sacerdotes se dieron, los sacerdotes debían, fíjense, aún en el día de reposo los sacerdotes tenían que hacer muchos trabajos. Tenían que limpiar, tenían que mover, tenían que hacer esto. ¿Qué pasó ahí? Porque es claro, el día de reposo era un día, ¿sí?, que no debía de haber actividad lucrativa. ¿Ya quedó eso? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Ok. Entonces, versículo 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. O sea, les puso una trapeada ahí, ¿verdad? Oye, eso no está, ¿por qué están haciendo eso? No es lícito hacer eso en el día de reposo. Señor, pero no han leído. O sea, andan mal, ¿eh? Les pegó una buena barrida. O sea, es decir, escuchen bien, el Señor, Él es el que dio la ley. En primer lugar, Él es el que dio la ley. Y no hay nadie más calificado que Él para interpretar siempre su verdadero significado espiritual y salvarlo de malos entendidos. O sea, el Señor no malentiende, ¿eh? Ahora, ¿qué no sabes? No sé, soy el verbo. O sea, es el mismo verbo hecho carne, es la expresión, es el sentido, es el mismo corazón y los pensamientos del Padre. El Señor mismo es la más pura expresión que jamás haya existido de parte de Dios. Hace un ratito lo cantamos. O sea, eso eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. ¿Me explico? Y vimos su gloria, decía el apóstol Juan. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! O sea, siempre dando el sentido correcto a la palabra. Siempre dando el sentido correcto a la palabra. ¿Está bien? Versículos del 6 a 8. Dice, aconteció también en otro día de reposo. Aquí ya le da vuelta a la página, aquí ya va a otro asunto, ¿sí? Pero es dentro del mismo día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. ¿Qué hacía en las sinagogas? Él llegaba y enseñaba. Ahora una pregunta, ¿qué es lo que él enseñaba? ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseñaban los escribas y fariseos? Tradiciones, mandamientos de hombre. Y ahí es en donde tú ves los choques que el Señor, como cada vez iban arreciando más y más, porque sígame esta secuencia, ¿eh? En primer lugar, por allá, resulta que el Señor ya había dicho que él podía perdonar pecados. Ya había hecho varias cosas que ya los habían molestado y ahora dice, yo soy Señor, aún en el día de reposo. Es decir, yo estoy por encima del día de reposo. Yo soy más importante que el día de reposo.
Yo soy el que establezco eso. Entonces eso les hacía cortocircuito en el cerebro a todos estos, ¿verdad? A todos sus opositores. Entonces, él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. O sea, no sé, pues lo tenía atrofiada, quién sabe qué enfermedad sería, pero pues no sé, o sea, como que la tenía inmóvil, pues es a lo que se refiere, ¿no? O sea, la tenía inmóvil la mano derecha. Pero, y fíjate, miren el versículo 7, qué malosos estos. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Porque ellos lo consideraban un trabajo. O sea, imagínense, consideraban un trabajo llevar una carga que pesara de comida, que pesara más de un higo seco. Pues, o sea, ¿qué se podría esperar? Pero dice que le acechaban. Ahora, ¿qué es acechar? ¿A qué le suena acechar? Como que te están cazando, ¿no? O sea, me estoy escondiendo. Ellos se escondían detrás de una apariencia de piedad, aunque negaban la eficacia de la piedad, pero ellos estaban ahí escondiendo y estaban esperando, o sea, a lo mejor estaban, a lo mejor a la hora de que estaban orando o de que estaban cantando ahí en la sinagoga, unos a lo mejor, pues así levantando las manos, y dándole gracias a Dios, y estos así como que viéndolo, a ver qué va a hacer, ya está, o sea, ellos ya vieron, ahí hay un hombre que está enfermo, ¿lo va a sanar o no? Porque ya habían oído que él sanaba, ya habían oído de la autoridad, ya lo habían visto. Sí me explico. Ya les había dicho, repito, ya perdona pecados, ¿verdad? Anda comiendo con publicanos, con pecadores. No participaba con ellos, ¿sí? Pero les compartía, les enseñaba, les redarguía. Y ahora esto, sus discípulos ahí en días de reposo andan haciendo esto. Aquí hay una necesidad, fíjense, y las echaban. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Cómo me gusta esto? Porque él conoce todas las cosas de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos. O sea, si alguna vez estamos pensando, uy, no, aquí sí te la voy a jugar, Señor, ahorita en esta te voy a... Él conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Y todas las cosas se originan en su omnisciencia y en su santidad, en su amor, pero su omnisciencia, este es uno de los atributos que no se puede desprender de los otros, es decir, Él sabe todas las cosas, ¿sí? Él sabe todas las cosas. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Entonces imagínense todo sacado de onda, ¿verdad? El señor ahí. Pero escuchen bien, vean lo que dice después. ¿Qué dice? Cuando le dice, levántate y ponte en medio, ¿qué hizo este hombre? Y él levantándose se puso en pie. ¿Le hizo caso? Se paró, ¿verdad? Y con la mano, no sé cómo lo traería, ¿no? Pero yo me imagino la expresión de ¿what? Que puso este hombre, ¿verdad? O sea, el nervio que le debe haber entrado, porque como que lo agarraron en fuego cruzado, ¿no? A lo mejor era algo eso de que se siente y vio a los fariseos y a los escribas y dijeron, híjole, estos vienen a ver, y está él ahí, ya estoy en medio, ¿sí? Ya quedé atrapado aquí en esto, ¿verdad? Sin embargo, él no cuestionó. Yo estoy seguro que él sabía la autoridad de aquel que le había dado esa indicación. Confiaba en él. Tú me das la indicación, levántate, me pongo en medio y él se paró, se puso ahí en medio, se puso de pie, ¿verdad? Lo mismo como pasó, ¿se acuerdan allá en el capítulo 5, en el versículo 22, precisamente con el hombre ese que bajaron los amigos, ¿verdad?
que movieron el techo, ¿verdad? Y le bajaron ahí y estaban así, dice, pues que él conocía los pensamientos de ellos, ¿verdad? Y aprovechó esta ocasión, escuchen bien ahora, para mostrar que él tenía autoridad sobre el día de reposo. Y así como también él demostró que tenía autoridad para perdonar pecados, ¿verdad? Todo esto es prerrogativa de Dios, es decir, eso es un derecho de Dios. El asunto es, si él empieza a mostrar que él está por encima del día de reposo, que él tiene autoridad sobre el día de reposo, que él puede perdonar pecados, lo cual es prerrogativa de Dios, repito, ¿cuál es la implicación de todas estas cosas? Que él es Dios, que Jesús es el Mesías, que él es el Hijo de Dios, que él es Dios y que nunca dejó de serlo. Porque no podría perdonar pecados ni ser Señor sobre el día de reposo si en algún momento él dejó de ser Dios. Entonces, tengo que estar repitiendo esto porque esta es una doctrina que anda muy actual y no es nueva, tiene más de 2000 años. ¿Sí? Tiene más de 2000 años. Que Jesús dejó de ser Dios, que él renunció a ser Dios, y lo interpretan eso, que el Señor se vació de su divinidad, y la Biblia no dice que se vació de su divinidad. Esto es como la quinta vez que lo digo, consecutiva, ¿sí? Él no se vació de su divinidad, él se despojó de su gloria, de su esplendor de Dios, sin necesidades, a restringirse al tamaño de un feto. ¿Es un bajón? ¿Ustedes qué creen? Él tenía las necesidades que tuvo todo feto dentro del útero. Él se restringió, a eso está refiriendo, se despojó de eso. Y todas las circunstancias que él vivió, bueno, ya hablaremos más de la encarnación en los próximos días. Entonces, versículo 9, ya estamos casi terminando. Entonces, Jesús les dijo, fíjense, vean la escena, ¿sí? Así imagínense la escena. La sinagoga no eran reuniones muy grandes, las sinagogas eran chicas. No nos dicen dónde era, pero normalmente eran chicas, no eran las grandes multitudes. Y este hombre ahí en medio, y el silencio, yo creo que el ambiente se podía cortar con cuchillo, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿sí? ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Ay, ay, ay. ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Mm? O sea, ¿es lícito? O sea, ¿la ley me permite hacer un bien en el día de reposo? ¿O me permite hacer un mal? ¿Me permite salvar una vida? ¿Me permite quitarla? O sea, con esta pregunta, escuchen bien, él mostró que rehusarse a hacer bien en el día de reposo equivalía a hacer el mal. ¿Ok? O sea, si el sufrimiento no se alivia, entonces se hace daño al que sufre. Está sufriendo ahí, ay, no puedo hacer ahorita. Nada más te puedo poner un trapito según la tradición. Porque eso es lo que pasaba, Era otras de las cosas. Si alguien estaba ahí enfermo y la ley permitía que si tenía una herida, que se le pusiera el trapito encima, no hacer el vendaje. Eso ya era un trabajo. Entonces que se te salgan las tripas. ¿Sí me explico? Y nada que ver. O sea, negarse a hacer el bien es tan grave como hacer el mal. Por eso Santiago, en el capítulo 4, versículo 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces él les hizo una pregunta. O sea, ¿es lícito? ¿Está aprobado hacer el bien en día de reposo? Porque este hombre tiene una necesidad. Yo no sé si tenía dolor o no dice, pero no creo que fuera una situación cómoda. O sea, no tenía salud. Y yo repito, las leyes del día de reposo prohibían el trabajo lucrativo.
prohibían diversiones frívolas, ¿verdad? Todo lo que fuera ajeno a la adoración. Es decir, escuchen, ser activo no era ilícito en sí mismo en un día de reposo, o sea, porque de hecho las buenas obras eran apropiadas en el día de reposo, en particular cuando se tenía que ejercer misericordia. Y hay enseñanza sobre eso, acerca del ayuno. Decía, oye, pues si el ayuno, qué bueno, pero ellos ya enseñaban el ayuno. Dicen, nosotros ayunamos 2 veces a la semana. Dicen, pues qué bueno, bien por ti, pero ¿y eso qué? No te hace más santo, no te hace mejor. O sea, ¿en qué glorifica a Dios? ¿En qué honra a Dios el hecho de que tú hagas público que estás ayunando? Honra más a Dios que agarres comida y se la lleves al que no tiene. Dice, ese es el ayuno que yo quiero. Eso está en Isaías 58. Hay necesidad ahí. Eso es lo que yo quiero, que vayas y atiendas esa necesidad. ¿Sí? Entonces, corromper el día de reposo con prohibición como de esas obras, ¿verdad? Era una perversión de lo que Dios originalmente tiene pensado. O sea, el día de reposo, no te pongas esto acá, no te muevas, no esto acá, y camínale y hazle así, no le digas para acá, y no lleves más de esto, y no te comas esto, y no le hagas aquello. Y el Señor así como que, ¡ay, me desesperan! ¿Sí? Y el Señor por acá del cielo diciendo, yo ¿cuándo dije eso? Vayan a las Escrituras, vean la palabra. ¿Sí? O sea, sí es lícito hacer bien cualquier día de la semana. ¿Sí? Ahora la pregunta, si es lícito hacer el bien cualquier día de la semana, entonces ¿no sería correcto hacer el bien en el día de reposo? O sea, si puedo hacer el bien de domingo a jueves, ¿no lo podría hacer el viernes? O sea, ya deja de ser algo bueno. Es que el Shabbat era de viernes a sábado, de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Sí? Ese era el día de reposo. Entonces ya ahí ya no puedes hacer nada. Si antes era bueno hacerlo, o sea, el jueves, ¿verdad? Todavía a las del viernes, ¿verdad? A las 4 de la tarde del viernes era bueno hacerlo. A partir de las 6 de la tarde ya no es bueno hacerlo. ¿Sería así? O sea, ¿será eso el corazón de Dios? ¿Será esa la verdadera interpretación, la correcta interpretación? No. Además, en el Antiguo Testamento, eso era exactamente hacer el bien, ¿verdad? Lo que el Señor mandaba, eso estaba hablando, en eso es amarle, servirle, deleitarse en Él, ¿verdad? O sea, no es el ayuno que yo quiero esto, librarlos de la esclavitud, darle de comer al pobre, darle de vestir al que no tiene, ¿sí? Eso es lo que Dios pide y aún lo enfatiza y lo que le da honra. Pero ellos habían perdido de vista eso, porque para esta gente el seguir esas tradiciones, en eso se fundamentaba su vida de devoción. Mucho cuidado en que nosotros lo tengamos así. Por eso es tan importante que tengamos bien presente, bien correcto el sentido de cada una de las cosas que hacemos. Si nos congregamos, ¿por qué nos congregamos? ¿Porque me tengo que congregar? ¿Porque tengo que cumplir? ¿Tengo que orar porque tengo que orar? Porque si no el Señor me va a poner falta. Y tengo que leer tanto de la Biblia el día de hoy, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y tengo que llevar esto, y tengo que hacer esto otro, y tengo, ¡ay! Y así habían puesto muchísimas cargas en la gente, muchas cargas en la gente, ¿verdad? Con la idea de vas a acercarte a Dios para obtener la gracia, el favor de Dios. Por eso el Señor les dijo, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero no les está refiriendo cargados y trabajados y de que, ay, es que tengo mucho trabajo, ya se me juntó. No está hablando de eso. Ay, qué cansado estoy. No está hablando de eso. Se está refiriendo a esos trabajos que les ponían encima para acercarse a Dios.
Están trabajados, les han dado un montón de trabajos, haz estos, aviéntate este rito, aviéntate este otro, no le quites aquí, no le pongas acá, ahora sí póntelo, ahora cuélgatelo, ahora descuélgatelo, ay. O sea, trabajos para acercarse a Dios, entre comillas, trabajos para, o sea, hacer o dejar de hacer con el fin de obtener el favor y la bendición de Dios. Dijo, qué cansancio, qué frustrante, ¿a poco no? Aún dentro del cristianismo, yo sé, aún dentro de esto, a ver, ¿a cuántos les han hecho sentir miserables porque no pudieron orar una sola hora? Una hora al día no pudieron orar. Se los han dicho, a ver, levanten su mano, ¿quiénes han tenido esa gloriosa experiencia? ¿Eh? ¿No? Tienes que leer por 2 capítulos o 3 capítulos, o tienes que llevar tu devocional y hacerlo todos los días, porque el Señor así te va a bendecir. Y si por alguna razón, mira, porque no pudiste, tu carne, el mundo o el diablo, lo que quieras, pero no lo hiciste, y al final del día terminas sintiéndote miserable, así como que, Señor, y miserables ya somos, me explico, pero así como que, ay, ya no soy digno, Señor, ¿cómo te voy a voltear a ver, Señor, si ni siquiera pude orar una hora? Me quedé en los 45 minutos y me quedé dormido cuando estaba orando. Y estaba leyendo y me quedé dormido. O no entendí y sonó el teléfono, ladró el perro, gritó el niño, lo que sea. Qué trabajo, ¿no? No ese es el sentido. ¿Ya está más claro el asunto? Versículos 10 y 11. Y mirándolos a todos alrededor, fíjense, sí, les hizo la pregunta y como que cada vez se iba poniendo más denso el ambiente, ¿no? Y esto habla de que él hizo un silencio para dar oportunidad a que le contestaran. El asunto es que no importa qué le respondieran, porque o sea, cualquier cosa que ellos respondieran, se les iba a revertir. Él les preguntó abiertamente, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Quitar la vida, dar la vida o quitarla? ¿Es lícito? Si decían, es lícito, entonces ¿qué están dando lata? Y si decían, no es lícito, ¿en dónde? Dice que no. Y se les iba a revertir. Es como cuando lo fueron a tentar acerca de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? A ver, ¿tú con qué autoridad hiciste eso de andar ahí haciendo un alborotador ahí en el templo? A ver, ¿con qué autoridad lo hiciste? Y le dice, pues yo les voy a hacer una pregunta. Eh, ¿El mensaje de Juan era de Dios o era de los hombres? Entonces ellos dijeron, a ver. Si decimos que de Dios, entonces la gente, entonces nos va a decir, pues, ¿por qué no le hicieron caso? Y si decimos que los hombres nos van a apedrear, porque el pueblo lo tenía por profeta de Dios. Entonces le dijeron, pues no sé. Y el Señor le dijo, pues yo tampoco les digo. ¿Sí me explico? O sea, esa actitud es lo que el Señor desdeñaba, ¿eh? O sea, con eso, como dije al principio, o sea, Él no se andaba con miramientos cuando alguien llegaba con esa actitud. O sea, los exponía, pues, ¿no? Entonces dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Ahora, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué movimiento hizo? Ninguno. Ahorita van a ver. Nomás que les quiero hacer un par de preguntas antes. ¿Qué habría pasado si este hombre no atiende a las instrucciones del Señor? A ver, ahí estaba todo el asunto. ¿Qué hubiera pasado? Acuérdense que él estaba parado y había tenido una instrucción, levántate y ponte en medio. O sea, él pudo haber dicho, ¿y tú qué? Verá, ¿no? Era de la paz, pues. Entonces, bueno, se paró, se puso ahí y le dijo, extiende tu mano, y pues extiende, pues si la tenía seca.
No la podía extender, la tenía así. Entonces, pero él dijo, bueno, pues extiendo. O sea, hizo el movimiento, dice, y su mano fue restaurada. O sea, ¿cómo nos enseña esto a seguir las instrucciones del maestro? O sea, fíjense que no dijo, con la mano seca, ¿no? Ahí toda cucha, ¿verdad? Toda, pues inmóvil. Es que no sé, bueno, cucha no es ninguna grosería para los que nos escuchan en otros lados. Aquí en México, allá en otros lados, quién sabe, pero aquí no. Entonces, pues imagínense, o sea, no le dijo, ¿cómo me dices que extienda la mano? Pues no es como la tengo. Más bien, ¿por qué no haces algo? Vienes, me tocas, ¿verdad? Y 1, 2, 3, ahora, y pues aquí me cachan y, o sea, no, no sé si me explico. O sea, no cuestionó, levántate y ponte en medio, me paro y me pongo en medio y ahora qué, estoy en fuego cruzado, extiende la mano y, ay, eso es fe, hermanos. O sea, lo que evidenció es que él se movió, obró en fe. El Señor te dice, muévete, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, nada más nos movemos. Y a veces sí, tenemos que reconocer que te dice, muévete, y dices, es que no puedo. Y el Señor está diciendo, bueno, sí, pero yo te estoy diciendo que te muevas, ¿verdad? O sea, y cuando si Él nos dice que muévete, es porque nos está avalando y nos está habilitando para hacerlo. Si Él le dijo, o sea, escuchen bien, el Señor no le iba a decir a este hombre de la mano seca, extiende la mano, si no lo habilita antes para extenderla, porque tenía la mano seca. Entonces, que eso nos enseñe que cuando Dios nos da una instrucción, Él ya nos habilitó para hacer eso que Él nos dio, o que Él nos indicó. Eso es fe, esa es la verdadera fe, esa es la fe bíblica. Dice, y ellos se llenaron de furor, ¿sí? Y se enojaron, o sea, ¡ah! Estaba hablando de que al punto de querer matarlo. O sea, no hicieron un berrinche nada más. Lejos de alegrarse, ¿verdad? Entonces, sí notan que ellos tenían su propia agenda. Es decir, que ellos no estaban interesados en la gloria de Dios, sino en sus propios programas, en sus propios intereses, en sus propias cosas. O sea, en lugar de haber dicho, gloria a Dios, qué bueno que este hombre qué bueno que ya no va a andar ahí mendigando, qué bueno que puedes, qué bueno, gloria a Dios. ¿Usted se alegra cuando Dios actúa a favor de alguien y ve esa obra de Dios? Nos debemos de alegrar. ¿Sí me explico? O sea, y no decir, y yo, pero yo tengo esto, y así como que recurrir al yo tengo estos méritos, yo he hecho esto, y a mí por qué no, y a ellos por qué sí, a ver si yo tengo 480 años viniendo aquí pidiéndote, Señor, y aquel nada más tiene 5 minutos y ya te dijo, y yo por qué si soy tu chiquiado. O sea, de repente salimos con tantas cosas así, y esto, o sea, con enojo, pero aquí se enojaron contra el maestro. Dice, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ahora aquí lo dice, Lucas lo dice muy tranquilo, pero Marcos narra precisamente en Marcos es en el capítulo 3 donde viene este mismo pasaje paralelo, pero dice que cuando esto ocurrió, dice que ellos salieron, o sea que estaban rechinando, ahora sí que rechinando los dientes y no era de limpios. ¿Sí? Y era salir dice que fueron y que tomaron consejo con los herodianos. Los herodianos era un partido político, escuchen bien, fundado por Herodes Antipas, ¿okay? Era una cuestión política, netamente política, pero este partido político los mismos fariseos se oponían con mucho rigor a ellos. Y fueron con ellos a ver qué le podían hacer, ¿sí? Pues es que así es la política, los amarillos se unen a los azules para darles a los de los tres, ¿verdad? Y luego se une con aquel y aunque tengan ideologías muy distintas, incluso contrarias, pero buscan un mismo fin, como es el ecumenismo, ¿verdad? En este caso era cómo vamos a destruir al Mesías. Ustedes herodianos, les molesta el Mesías, claro, porque exponía,
la palabra de Dios, le abría los ojos a la gente. ¿Y cuántos saben que cuando la gente abre los ojos no las puedes manipular ya? Por eso muchos pastores se niegan a exponer las escrituras. Por eso ocurre en muchos lados. No, nada más dales ahí. No, ¿para qué tanto rollo? ¿No? ¿Para qué? Yo les digo, yo sé lo que les estoy diciendo. ¿Para qué tanto? Y les meten y así, y que la raíz y que la palabra, quiere decir. No, dice uno, o dicen varios, pero me tocó de uno oír. No, nada más dales un mensaje ahí que la gente se sienta bien, háblales de la salvación, háblales de la cruz, pero ¿para qué tanto rollo? La gente no necesita eso. Los confunde, dice. Pregunta, ¿ustedes se confunden cuando estamos desglosando frase por frase? O sea, ¿les crea un conflicto eso? ¿No los hace más sólidos? Y a la hora de que escuchan algo que no es conforme a la verdad, ¡pam!, luego les brinca. Dicen, algo no está bien aquí con esto. O sea, inmediatamente les brinca porque ya conoces la verdad. Y las escrituras es esa medida precisamente. Entonces, fíjense, los escribas y los fariseos que tomen esta ilustración. Ellos iban a las sinagogas y no iban a adorar a Dios, no iban a aprender de su palabra. Iban a tratar de imponer sus tradiciones y en otros casos era espiar a Jesús. Fíjense. O sea, ¿qué onda, no? Eso nos dice que pudiera haber gente en medio de nosotros que no viene a adorar al Señor, que viene a tratar de hacer sus rollos. Yo espero que no haya aquí, o sea, ¿haya algo así? ¿Verdad que no? Ay, qué bueno. Todos venimos a adorar al Señor, ¿no? Y de eso se trata. Sí traemos nuestras cosas, pero bueno, lo que nos debe de motivar a hacer es vengo a adorar al Señor con mis hermanos y a aprender de su palabra y es un tiempo de refrigerio y a bendecir a mis hermanos también. Si necesito un consejo, necesito platicar algo ahí con alguien que me aventaje en mi caminar con el Señor, ¿sí? Para que me oriente en esto, porque necesito que me oriente. ¿Cuántos de repente les falta una orientadita? A ver, levanten su mano. Bueno, fíjense que no necesariamente de esa orientadita se las tiene que dar el pastor. Cuando hay hermanos maduros, por eso es la importancia de crecer en madurez, otros hermanos maduros, por eso se van relacionando. Por eso es importante que tengan relación unos con otros, porque en esa relación tú te das cuenta y dices, no, sí me lleva, no, sí, como hay un dicho, no, sí se le ve la zanca al pollo, dicen, ¿no? O sea, por decir, sí sabe, o sea, sí tiene esa experiencia con el Señor de la cual me puede bendecir mucho. Va a ser una bendición. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Entonces, ya habíamos mencionado esto, o sea, hacer el bien. Fíjense, no vayan ahí, pero allá en Mateo, en el capítulo 12, los versículos 11 y 12, tocante al día de reposo, nos dice que cualquier judío rescataría a su animal en un día de reposo. Que si se cayera en un pozo, sí que si tuviera esto, aún en el día de reposo, iba a hacer un bien, iba a rescatar al animal. Sí. Pues, ¿cuánto más un hombre? ¿Se fijan los razonamientos? O sea, cómo son las tradiciones, ¿verdad? Pero aquí el asunto es de que ellos estaban desesperados por encontrar una razón para acusarlo y no pudieron encontrarla. Entonces su reacción fue un enojo ciego, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vean toda esa escena, es que se me hace interesante, ¿verdad? Porque al extender este hombre su mano, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, extiende tu mano, ¿verdad? Le fue restaurada. Pongan atención, Jesús no realizó ninguna obra en el día de reposo. No hizo ningún trabajo, no hizo ningún movimiento, solamente dijo, fue su palabra. ¿Sí?
sea, simplemente dijo esas palabras y la mano del hombre fue restaurada por completo. Escuchen bien, ahí el Señor humilló a estos que se le estaban oponiendo, a estos que andaban buscando una ocasión contra él, ¿verdad? Y a la vez sanó al hombre, y escuchen bien, ni siquiera tocó ninguna de las leyes de los escribas y de los fariseos, no la violentó, ninguna de esas leyes las violentó, y se enojaron. Oh, pues, se hubieran alegrado si lo hubiera violentado. ¿Me explico? Porque tendrían de dónde tomarlo, pero no lo hizo. Entonces terminamos, final, ya con esto. Es como un pensamiento nada más. Son cosas que nosotros tenemos que revisar continuamente porque podemos empezar bien algo, ¿cierto? Pero nos podemos tomar una inercia en donde luego podemos perder piso. O simplemente empezar con una buena idea y una buena intención, pero eventualmente desviarnos, enrolarnos en otra cosa y olvidarnos del propósito original por el cual estábamos haciendo lo que empezábamos a hacer. Entonces, aquí el pensamiento es esto, es revisar cuando las tradiciones llegan a ser más importantes que las personas. Cuando una actividad llega a ser más importante que las personas, hay que examinar eso y hay que cambiarlo. ¿Sí? Ahora, como resultado de este milagro, aborrecieron al Señor aún más, fíjense. No quebrantó la tradición de ellos, simplemente hizo algo que se sintieron humillados. Pero última idea, vieron un milagro, ¿cierto o no? Bueno, ¿y por qué lo aborrecieron más? ¿Por qué hubo un mayor aborrecimiento? Si vieron una obra de Dios, vieron un milagro y sus leyes y sus tradiciones no fueron violentadas. Porque los milagros en sí mismos, mis amados, no cambian el corazón del hombre. ¿Explico? El hecho de ver milagros no te cambia el corazón, sino el creer, el poner tu confianza en Cristo, en su palabra. El corazón de este hombre, con la mano seca, él estaba confiado en el Señor y él siguió la instrucción y recibió su bendición en ese sentido. Pero él ya estaba bendecido, ya había obedecido. Fíjense. Entonces, hasta aquí terminamos con la enseñanza del día de hoy.